Buenas noches, muchas bendiciones, que la paz de Dios esté con cada uno. Feliz de estar otra vez con ustedes. En todos estos días le he estado hablando de oraciones contestadas. Les he hablado de oraciones que Dios me ha contestado a mí. Cuando haga un live o una grabación de una oración contestada a mí, se va a llamar más o menos así. ¿Te has contestado Dios? Más o menos ese será el título y aparecerá una foto mía. Hoy voy a seguir con oraciones contestadas, el poder de Dios manifestado a través de la oración. No te muevas, quédate ahí para que escuches una oración contestada. Cuando sea de otra persona, de una tercera persona, se va a llamar más o menos así: Dios modifica los planes. Ese es más o menos el título. Van a ir enumerados 1, 2 y 3 según vayamos haciendo mención de esas oraciones. Y cuando sean de la Biblia, una oración contestada de la Biblia se va a llamar el poder de la oración y de la fe. Así que en estos momentos vamos a hablar del poder de la oración y la fe. Vamos a compartir una oración contestada de la Biblia. ¿Y contestada de qué manera? De la manera que ellos no pensaban. Pero Dios, que es Dios todopoderoso, omnipotente, contesta y obra de acuerdo a su misericordia. Esa historia se encuentra, esa oración contestada, en el libro de Hechos, en el capítulo 12. Y vamos a leer unos cuantos versículos y luego vamos a comentar. Vamos a ver las maravillas que hace nuestro Dios. Dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Herodes tomó a algunos presos, comenzó a maltratar a algunos de los que profesaban cristianismo, de los que hablaban de Cristo, y dice que mató a Jacobo, hermano de Juan, y eso le agradó a los judíos. Cuando él vio que eso le agradó a los judíos, pues él, queriendo seguir agradándole, pues imagínense, dice, voy a repetir el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. O sea, también apresó a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pedro ahora está preso. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea, a 16 soldados. Agarró a Pedro preso, lo metió en la cárcel y se lo entregó a 4 grupos de 4 soldados, o sea, eran 16 soldados, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que agarró a Pedro, lo metió preso, lo puso bajo la custodia de 16 soldados y pensaba sacarlo después de la fiesta para complacer a los judíos, para estar bien con los judíos, como decimos nosotros. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba ahí guardado, custodiado
en la cárcel, bien vigilado, como un preso de alta seguridad. Pero aquí el versículo dice justamente eso, la palabra pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Pedro estaba ahí, preso, posiblemente para matarlo. Ya habían matado a Jacobo, así es que lo más probable es que Pedro también le tocase la muerte, pero la iglesia no se quedó lamentándose, no se quedó diciendo, ay, ¿qué le va a pasar? Ay, Dios mío, pobrecito. No, dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. O sea, se reunían constantemente y en cada momento estaban orando por Pedro, porque Pedro estaba en una situación muy difícil. Eso nos dice que cuando nos encontremos en una situación muy difícil, vayamos a la iglesia y le digamos lo que nos pasa, y que la iglesia también, cuando tenga un miembro en una situación muy difícil, también que la iglesia se una en oración y ruego, como hizo la iglesia primitiva. El versículo 6. Entonces, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche en que le iba a sacar, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro tenía una gran fe y una gran confianza en el Señor. A la otro día lo iban a sacar y Pedro no estaba lleno de angustia. Pedro no estaba lleno de ansiedad. Pedro no estaba lleno de preocupación, como me imagino que estaría yo, ni de desesperación, ni llorando, ni nada. Pedro se durmió. Pedro estaba en paz. Pedro estaba tranquilo. Voy a repetir. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. O sea, Pedro estaba atado a esos soldados, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba amarrado con dos cadenas, atado a dos soldados, pero en la puerta estaban los guardas custodiando. O sea, Pedro es como si fuera un preso de alta seguridad, como si fuera un preso, un delincuente de máximo peligro. Mientras él se encontraba así, dice el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tiene poder. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro está tranquilo, en paz, durmiendo. Y llega un ángel y resplandeció y nadie se despertó. Y ese ángel tocó a Pedro y lo llamó, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y cuando el ángel le dijo así, las cadenas se le cayeron de las manos. Pero nadie despertó, solo Pedro. Y me llama mucho la atención que le dice, cíñete, o sea, ponte tu ropa. Pero no solo eso. Le dice, ponte las sandalias, amárrate las sandalias. Y lo más le dice,
envuélvete en tu manto y sígueme. Dios se preocupa por todo. Él pudo despertar a Pedro y decirle, camina, vámonos. Pero él le dijo, ponte la ropa, cíñete, amárrate las sandalias y coge tu manto. O sea, hace frío. Envuélvete en tu manto. Ese es el Dios que tú conoces. Ese es el Dios que yo conozco, que se preocupa por la más mínima cosa, el más mínimo detalle. Si hace frío, si hace calor, si los zapatos te quedan, si tienes zapatos, si no tienes zapatos. Ese es el Dios todopoderoso y misericordioso. Y Pedro lo siguió, como él le dijo, sígueme. Y el versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro todavía estaba atontado, así como cuando uno se despierta y no ha reaccionado. Pedro creía que estaba viendo una visión. Pedro no se daba cuenta que estaba siendo sacado en ese momento de la cárcel. El versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, recuérdense que él estaba custodiado, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. La puerta se le abrió y luego el ángel se apartó de él. Señores, las maravillas que hace nuestro Dios. Pedro al otro día iba a ser sacado y Dios esa noche envió a su ángel. Dios no lo envió 2 semanas antes. Dios no lo envió una semana antes. Dios no lo envió 3 días antes. Dios lo envió la noche anterior. Dios no siempre va a llegar cuando nosotros queramos. No siempre llega temprano, pero nunca llega tarde. Siempre llega a la hora justa, en el momento exacto. Así que si tienes una situación, si tienes un problema, si tienes una dificultad, Dios va a llegar en el momento justo, en el momento exacto. Yo quiero que llegue de una vez. Tú quieres que llegue de una vez y todos queremos, pero Dios llega en el momento justo. Así es que ahora él se da cuenta, porque dice que cuando pasaron la primera puerta, la segunda puerta, la primera guardia, la segunda guardia, la puerta de hierro se abrió, cruzaron una calle y entonces el ángel le dejó ya fuera, libre. Ya habían cruzado hasta una calle. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahí fue que él entendió. Ahora entiendo que Dios me ha librado. Ha enviado a su ángel para librarme y me ha librado de las manos de Herodes y de lo que esperaba el pueblo, de lo que todo el pueblo esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En ese mismo momento había un grupo reunido orando por Pedro, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ella se alegró tanto cuando reconoció la voz de Pedro que ella no le abrió. Ella se devolvió corriendo a decir que Pedro estaba ahí en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca.
pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ellos estaban orando, señores, estaban orando por Pedro, y cuando Pedro fue liberado no lo creían. Así a veces somos nosotros. Estamos rogando y estamos pidiéndole a Dios y estamos suplicándole por algo. Y cuando ocurre nos quedamos asombrados. Pero no estábamos orando y no estábamos pidiendo. Y no le estábamos pidiendo a un Dios todopoderoso y a un Dios misericordioso. Entonces, ¿cómo es que no vamos a creer que es Él? ¿Cómo es que vamos a dudar? Ellos pensaron, dijeron en su ángel, más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, se quedaron mudos, asombrados. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Los guardas, los que custodiaban a Pedro, lamentablemente murieron cuando al otro día iban a sacar a Pedro y no lo encontraron. Mis hermanos, hay un poder grande en la iglesia unirse a orar. Hay un poder maravilloso que supera lo que nosotros pensamos. Y cuando nos unimos a orar con un solo corazón, la respuesta de Dios superará nuestras expectativas. Ellos estaban orando por Pedro, quizá para que lo cuidara, quizá para que lo ayudara, para que lo fortaleciera, pero ellos nos estaban pidiendo que lo sacara, porque cuando Pedro fue sacado de la cárcel, ellos no lo creían. La respuesta de Dios superó sus expectativas. ¿Cuántas veces han ocurrido milagros porque la iglesia se ha unido a orar? ¿Cuántas cosas no han ocurrido en mi iglesia donde asisto? Personas han sanado, Dios los ha sanado de cáncer y están vivos para contarlo, para glorificar el nombre de Dios. También una vez habíamos muchos desempleados y la iglesia comenzó a orar por empleo. Y todos, no en el mismo tiempo ni a la misma vez, pero todos fuimos empleados, conseguimos empleo. Hay un poder grandioso cuando nos unimos a orar en un mismo propósito. Así es que si tiene alguna situación, porque en este tiempo todos tenemos, únete a orar con alguien. La palabra de Dios dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir una cosa, el Señor lo hará. Dos. No tiene que ser multitud. Únete a orar con alguien. Cree que Dios te está escuchando. Cree que Dios tiene poder para hacerlo. Y cree que su misericordia lo hará por tu gracia. Lo hará porque te ama. Lo hará porque Dios es Dios, fiel, misericordioso y clemente, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Así es que vayamos donde Él, pidamos su ayuda y esperemos su respuesta, porque no tardará. O si tardare, será según la voluntad de Dios. Pero si este corazón que estamos orando
la respuesta de Dios será lo que más nos convenga, será lo mejor. Que Dios aumente tu fe, que Dios aumente mi fe y que Dios nos ayude a creer en su palabra. Bye, hasta la próxima.